Buenos días a todos. Victoria Ramírez Ruiz es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba, doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Genealogía y Heráldica por la misma universidad. Ha sido profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente es presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas y codirectora de Además de, revista online de artes decorativas y diseño, editada por el Museo Nacional de Artes Decorativas y su Asociación de Amigos. Está especializada en el estudio de las colecciones de tapicería, sobre todo las de tapices flamencos, con la tesis doctoral titulada Las tapicerías en las colecciones de la nobleza española del siglo XVII. Coordinó la Jornada Internacional de Tapices de la Nobleza, celebrada en este museo en el año 2018. Entre sus publicaciones destacan los trabajos sobre las colecciones nobiliarias de tapices, entre las que se encuentran la colección de tapices de los condes de Monterrey o los tapices de la Embajada de España ante la Santa Sede, donde se analiza la colección galiera, propiedad del duque de Montpensier. También fue coordinadora del libro Viaje a través de los tapices del Museo Nacional de Artes Decorativas, patrocinado por la Asociación de Amigos. En este congreso nos va a hablar de coleccionismo y expolio de tapicerías de la nobleza en el cambio de siglo. Gracias. Bueno, buenos días de nuevo. El objeto de esta ponencia es el estudio de las fortunas de las principales colecciones de tapicerías de la nobleza española en los años comprendidos entre las últimas décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Este trabajo complementa un estudio anterior que presenté en unas jornadas internacionales que tuvimos titulada De Flandes a Badajoz. Y lo que pretendo hacer con esta ponencia es reforzar, puesto que me baso en el estudio y en el análisis de la documentación relativa a más de 30 coleccionistas de la nobleza española. Para ello me baso en diferentes tipos de fuentes, además de los inventarios, cartas de compra, testamentos conservados y almonedas, conservados principalmente en el Archivo de Protocolos de Madrid. También he tocado distintos archivos privados, como puede ser el archivo de los marqueses de Viana de Córdoba. Ha sido fundamental para este estudio el análisis de la prensa del momento y muy especialmente la revista Blanco y Negro, que fue fundada en el 1891, por los artículos e ilustraciones contenidos en sus páginas. Sobre todo, las decoraciones en los principales palacios de la época, las crónicas de Eugenio Rodríguez Escalera, que firmaba con el seudónimo de Montecristo, nos dejaba ver en cada número los salones de los palacios españoles, lo que nos ha permitido tirar del hilo y ha hecho posible analizar los cambios y evolución que sufrieron muchas de estas colecciones. Una ayuda inestimable para este estudio ha sido también el reciente trabajo que ha hecho Pedro Martínez Plaza sobre el coleccionismo de pintura en Madrid durante el siglo XIX, así como los distintos trabajos del grupo de investigación del profesor Bonaventura Basegoda e Inmaculada Socia. Bueno, las grandes colecciones de tapicería. Me vaya a perdonar, en muchas fotografías he puesto fotografías antiguas y, por lo tanto, pues se ven bastante regulares, pero he preferido, siempre que he tenido alguna fotografía antigua, poner las fotografías de la época. Como decía, las grandes colecciones de tapices hasta la mitad del siglo XIX estaban principalmente en manos de la alta nobleza y de la Iglesia. La nobleza española y especialmente la nobleza, los nobles destinados en los Países Bajos, mientras estuvimos unidos hasta el siglo XVIII, fueron compradores convulsivos de tapicería durante los siglos XVI y XVII, como ya demostré en mi tesis doctoral. Uno de los hechos que más favoreció la pervivencia de las colecciones de tapices en manos de estas familias hasta finales del siglo XIX fue su vinculación a los mayorazgos. Los tapices más importantes de estas colecciones, dado su alto valor económico o la importancia representativa que tenían para cada una de las casas, fueron incluidos en los mayorazgos
desde el siglo XVI, de forma que estas series de tapices vinculadas no se podían dispersar, separar ni vender. Esta costumbre se mantuvo hasta las promulgaciones de las leyes desvinculadoras 1820-1840. Además, estas colecciones llegaron a la mitad del siglo XIX engrandecidas por la concentración de casas nobiliarias provocadas por la alianza entre títulos a lo largo del siglo XVII y XVIII. Un buen ejemplo de estas concentraciones son la colección de la Casa de Alba. La colección de la Casa de Alba está formada no solamente por las tapicerías que venían del Ducado de Alba, sino también por las que venían del Conde de Monterrey, de los Condes de Monterrey, de los Marqueses del Carpio, que como sabéis algunas venían de Enrique VIII, y los Duques de Veragua, entre otros. En el caso de nuestro país, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, asistimos a un periodo de enormes cambios sociales, entre los que destaca el empobrecimiento económico que sufría buena parte de la nobleza de sangre. Asimismo, desde la segunda mitad del siglo XIX, en España nació una nueva nobleza que aumentó su potencial económico y también se desarrolló una burguesía enriquecida con el comercio y con la banca, que, como en siglos anteriores, utilizó el arte como signo de distinción social. Tras las leyes desvinculadoras, gran parte de las grandes colecciones de tapices se dispersaron. Unas se dispersan porque ya empiezan a repartirse las series entre los distintos herederos. Este es el caso de la colección Medinaceli. La colección Medinaceli, de las que os presento a mano izquierda mío, una fotografía de cómo estaba la armería de la colección Medinaceli en el Palacio de los Medinaceli de la Plaza de Colón de Madrid, aparecen, o se intuye, porque claro, verse se ve bastante poco, estaba decorado con los tapices de la serie de los amores de Mercurio y Jerse. Estos tapices, yo creo que de las pocas exposiciones que ha habido en España de colecciones de la nobleza, la mejor, por supuesto, fue la que hizo en el Prado, comisariado por Concha Herrero y Leticia Azcue. Y estos tapices, 3 tapices que aparecen a mano izquierda, son los tapices que estaban colgados en la armería, los tapices de Mercurio y Jerse. También, aunque también hay que intuirlo, porque se ve bastante mal, lo que tenemos al fondo es otro de los tapices que tenía la colección Medinaceli, que es las armas del 8º duque de Medinaceli. Aparte, en la parte superior, he estado viendo que hay bastantes trozos de tapicería, que todos estos tapices aparecen en el inventario de la duquesa, la que fue duquesa de Medinaceli en el 1909, que se llama Ángela Pérez de Barrada. Estos tapices se dispersan en este momento a la muerte de esta señora, aunque todos los tapices estos vienen del duque de Medinaceli, que fue su primer marido. Tras las leyes desvinculadoras, como hemos dicho, las tapicerías se van a dispersar. Unos por el reparte, como hemos visto en los Medinaceli. Otros se dispersan las tapicerías por la ruina de las casas. Este es el caso de la casa de Osuna, que como todos hemos estudiado, se dispersan todas sus colecciones, y hay que tener en cuenta que Osuna tenía dentro de ella 2 coleccionistas importantes de tapices, que eran Infantado y Pastrana. Otra colección que se dispersa también por ruina de la casa es la colección Alburquerque, que dentro de ella estaba la colección Alcañices, Balbase, etc. Otras se dispersan pues por cambio de gusto, aunque también puede ser por una ruina económica, como es Alba, de la que daremos a continuación algunas pinceladas. También estudiaremos una serie de colecciones que no formadas en el siglo XVI ni XVII, sino formadas más en el XVIII, no solamente se mantienen en esta época, en el siglo XIX, sino que prácticamente llegan a nuestros días. Sin lugar a dudas, una de las mejores colecciones en este momento es la colección Castro Serna Danero, de los que tenemos aquí el mejor tapiz de su colección. Pero también en este periodo, aunque en proporción menor que en siglos anteriores, se forman nuevas colecciones. Por eso aquí os he puesto una fotografía de una colección antigua que se dispersa, la Medinaceli, y de una colección de los condes Valencia de Don Juan, que es una colección nueva.
En términos generales, las grandes colecciones de tapicería prácticamente desaparecieron de los muros de los palacios. Por la documentación estudiada, creemos que la nobleza no demandó e incluso despreció desde el punto de vista decorativo los tapices de los siglos XVI y XVII. En definitiva, la nobleza había perdido en gran parte el deseo por las tapicerías. No obstante lo anterior, algunas compras importantes de tapices se realizan y se forman algunas colecciones, de las cuales traeré algún ejemplo, como es la colección Fena Núñez, la colección de los marqueses de Viana, la colección de Perinat y la colección de Valencia, de los condes Valencia de Don Juan. En este caso, sí tienen un afán coleccionista. Todos estos que hemos nombrado hacen verdaderas colecciones y exponen sus tapices desde un punto de vista coleccionista y muchos de ellos tienen lo que se llama salón de tapices. Pero, sin lugar a dudas, las tapicerías siguen siendo en estas colecciones un signo de distinción social. Sin embargo, estos hechos, esta falta de demanda, porque hemos hablado de 4 o 5 colecciones, esta falta de demanda de la nobleza española coinciden en un tiempo con el nacimiento de una poderosa burguesía americana, que se consolidó en pocos años, gracias a las grandes fortunas avanzadas en Estados Unidos por la Revolución Industrial. Hay que decir que la Revolución Industrial en Norteamérica y los grandes terratenientes en la parte sur, en Argentina, que también son demandantes de grandes colecciones de tapicería. Estos magnates se mostraban ávidos de obras de arte con las que decorar sus mansiones. Algunos de aquellos burgueses enriquecidos fueron grandes demandantes de tapices, cuya posesión era signo de gusto refinado y distinción social. Podemos señalar entre los grandes compradores de tapices españoles de nuestra nobleza en este momento el matrimonio Blumenthal, William Randolph Hearst, Dering y los terratenientes argentinos Dardo de la Rocha, el matrimonio Errázuriz Alvear y Enrique Larreta y Sarah Wilkinson en Argentina. Hay que destacar que las tapicerías se ponen de moda por unas decoraciones interiores que son las decoraciones interiores en América inspiradas en distintos estilos históricos europeos. El más conocido y el que más hace demandante de tapices de época a principios de los años del siglo XVI es el estilo Renacimiento español colonial. Las decoraciones con tapicería triunfó en Estados Unidos especialmente desde la Exposición de Panamá, California, 1915 de San Diego y llega hasta los años 30 del siglo XX, lo que producirá gran demanda de tapices. Además, la falta de legislación clara, dada la ausencia de un eficiente ordenamiento jurídico orientado a la protección del patrimonio cultural, tenemos que esperar a la Segunda República para que esto se nos consolide, y la opacidad de las colecciones de tapices de la nobleza favoreció un comercio clandestino. Es casi imposible saber cuántos tapices salieron de España y cuántos tapices están en colecciones americanas. Lo único que puedo hacer en términos generales es decir que hubo intermediarios desde el punto de vista español. Las grandes colecciones de tapicería se venden en París, no se están vendiendo en España, pero hay intermediarios desde el punto de vista, desde el punto español, que es Livinio Estuy, que es director de la Real Fábrica de Tapices, es el intermediario entre las colecciones de la nobleza y lo que está saliendo fuera, y después nos encontramos, especialmente en París y en Nueva York, otros intermediarios de tapicería, como son el barón d'Arlange y la compañía Dubin Brothers y otras compañías, otros intermediarios, como fue Jacques Séligman. Aquí os pongo dónde terminaron nuestros grandes tapices, los grandes tapices de los Medinaceli. 2 de ellos eran 8. 2 de ellos terminan en la colección, en la casa de los Blumenthal de Nueva York, y que ya habían comprado ni más ni menos que el patio de Vélez Blanco de Almería, y allí colocaron los 2 tapices que le correspondieron a los hijos del
15º duque de Medinaceli, que fue a la duquesa de Valdegrana y al duque de Lerma. Venden 2 tapices, de estas colecciones particulares van al Metropolitan y ya nunca más volvieron a España hasta la exposición, que vinieron unos meses. Ahora, después de esta introducción, voy a daros de forma muy rápida algunos ejemplos de las colecciones españolas en este momento, qué pasa con ellas. La primera colección de la que es imposible no hablar es la colección Alba. La colección Alba, a mediados del siglo XIX, contaba con más de 100 piezas de calidad excelente, pero el 15º duque de Alba, se llamaba Jacobo, decide, seguramente por motivos económicos, poner a la venta gran parte de su colección. Esto, como he dicho, que el centro de las ventas de tapices importantes no estaba en España, sino que estaba fuera de España, se lleva a París, al Hotel Drouot, se lleva la venta de subasta de su colección, no solamente de tapices, de otras obras de arte, pero entre las obras que pone en subasta, pone 75 tapices de primera calidad. Además, están expuestos así, tapices de primera calidad, con muchos de ellos con hilos de oro y de plata. Tengo que decir que la demanda de los magnates norteamericanos y sudamericanos son siempre piezas o de primera época, del principio del primera mitad del siglo XVI, o tapices que tuvieran gran cantidad de hilos de oro y plata. Solamente conozco el caso de Dering, que compra una colección de tapices de finales de la segunda mitad del siglo XVII y que después de tenerla en su colección española la lleva al Instituto de Chicago, al Instituto de Arte de Chicago. Es la única colección que conozco sin hilos de oro que sale que no sea de la primera época. Bueno, los paños que tiene Alba y que vende, porque voy a hablar solamente de los que vende, porque de los que no vende después pasan a su colección. Lo primero que hace es que, procedente de la colección Monterrey, se lleva 6 paños, seguramente de Monterrey, a lo mejor hay otras casas, pero yo creo que la mayoría de los paños proceden de la colección de los condes de Monterrey. Se trae 6 paños de la serie de la Redención del Hombre. Estos paños eran paños de Bruselas del 1510, de proporciones muy grandes, me parece que eran 4 por 10 metros, y ya fuera, en el momento de la subasta dura solamente un día. Dicen que la cortan porque hay una guerra, etcétera, pero vamos, no se sabe no se sabe bien lo que se vendió en el momento de la subasta, pero lo que es claro es que ya fuera en el momento de la subasta o por el conocimiento que los intermediarios ya están teniendo de estas piezas, puesto que sabemos que hay un catálogo con fotografías, salen de la colección Alba, salen estos 6 paños que son comprados por el barón d'Arlange y 2 de ellos pasan más tarde a la colección Heard y de la colección Heard pasan a museos norteamericanos. Ninguno de ellos vuelve más a España. El tercer paño del que tenemos constancia que está en un museo es en el Museo del Louvre. El segundo grupo de tapices que vende son los Actos de los Apóstoles, también de la colección Monterrey, tapices del 1630, y que los compra también el barón d'Arlange. Este barón se lo ofrece al rey de Inglaterra y desde entonces están en la colección real inglesa. Tampoco vuelven. A continuación, de la colección del Marqués del Carpio, vende 4 tapices que se conocen como la Pasión de Alba. Son tapices maravillosos, llenos de hilos de oro, de plata, de seda. Estos tapices pertenecían a la colección de Enrique VIII. Son vendidos en esta subasta o en fechas posteriores. Los 4 tapices están comprados por la Sociedad Duvain Brothers y por la French Company. Después pasan al Metropolitan y al Museo de Washington y tampoco vuelven nunca más a España. Otros tapices que de la colección Alba se venden, se dispersan y nunca más volvieron, son los tapices de la historia de Beturno y Pomona, que procedían de la colección del Marqués del Carpio, que a su vez parece ser que podían venir de la Casa de Francia, de la Casa Real de Francia,
y la historia de Betuno y Pomona se vende también por medio del barón d'Arlange y pasan a Ger, etcétera, etcétera, y en la actualidad están en el Instituto de Arte de Chicago. Otros paños de devoción, como el que os pongo a mano derecha mía, son también paños de la Pasión, de alrededor de 1515-1525, también de hilos de plata. Son comprados en este momento, pasan a la colección de los Blumenthal y después pasan al Metropolitan. Esto no quiere decir que la colección Alba se quedara sin paños. Después de todas estas ventas, el próximo duque de Alba le interesa muchísimo recuperar colecciones y vuelve a reunir, no, sigue teniendo una gran colección. Estos paños que os pongo aquí son los paños de la Casa de Veragua. El de la mano izquierda es la historia de Alejandro. No se sabe en qué momento se vendieron, pero prácticamente todos estos de la historia de Alejandro salen de la Casa de Alba. Este último me lo he encontrado en una colección de Barcelona de hace muy pocos días. Y en la mano derecha son las armas de Veragua. Estos permanecieron en la Casa de Alba, de hecho las armas de Veragua casi todas están allí, y permanecieron en la Casa de Alba, y de hecho el duque de Alba, el 16º creo que fue, la exposición de Barcelona del 29, lleva su colección y se hace una publicación sobre ella. Entonces termina el siglo diciendo que la Casa de Alba sigue teniendo una gran colección, tiene las armas de los Veragua, tiene la fábula de Phaeton, que son diseños italianos, tiene tapices de Rubens y entre muchos. Y no quiero terminar de decir que la última aportación, creo, importante que llega a la Casa de Alba en tapicería son los tapices que dona Eugenia de Montijo, que como todos sabéis muere en el Palacio de Liria. Y estos dos tapices, que son tapices gobelinos, tanto del retrato que le hacen oficial a ella como a su marido, más yo creo que también proceden de esta misma colección los tapices de la historia de los dioses que están colgados en la parte superior, en el piso primero, y unos tapices florales que también son franceses y pienso que pueden proceder de esta misma colección. La segunda colección que se dispersa en esta fecha, a principios del siglo XX, es la colección Alburquerque. Aquí os pongo la fotografía del Palacio de Alcañices en Madrid. La colección Alburquerque era una colección importantísima. En el 1866, cuando muere un duque de Alburquerque, se consideraba que la colección tenía más de 100 piezas importantes y de ellas tenía ni más ni menos que 12 tapices vinculados. Lo que os pongo a mano derecha son las armas del Marqués de los Balbases, que para mí es el escudo de armas más bonito que he visto nunca, porque está lleno de hilos de oro y de plata. También se vendieron, en este momento se venden estos tapices. Sin lugar a dudas, los tapices más importantes de la colección Alburquerque que se vende son dos series vinculadas. La serie de Abraham no sabemos cuándo se vende ni a dónde va, pero sí tenemos documentación de la segunda serie vinculada de la colección Alburquerque. Estos son los tapices de Escipión el africano. Son tapices muy grandes, desarrollan la historia de Escipión el africano, están basados en los diseños de Julio Romano, están tejidos por Matén, pero lo más importante es que están llenos de hilos de oro y de plata. Estos tapices los ofrece Livinio Estuy, los ofrece al mercado de París en el 1910, a la muerte del siguiente duque de Alburquerque, que se sabe que había una ruina en la casa. Es muy curioso que Livinio Estuy, cuando hace la propuesta, porque los tapices, cuando se venden, todos aparecen con cantidades globales. Un tapiz vale 19.000 francos o 19.000 pesetas, pero en cambio Livinio Estuy sigue tasando los tapices por metros cuadrados, igual que está vendiendo él en la Real Fábrica. Estos tapices se los intenta vender a un argentino que es Errázuri, que compra Errázuri Alvear en la colección, porque la mujer se llama Alvear,
Este coleccionista está establecido en París en el 1910 y tiene una casa con decoración como las decoraciones de los palacios españoles del momento, muy tirado a la moda francesa. Le ofrece 8 tapices de esta serie, pero él solamente compra 3. Esta colección después va a Buenos Aires. En Buenos Aires la coloca en un palacio que hace en Buenos Aires, se la coloca en el hall de entrada. Yo lo he visto en el hall de entrada, son unos tapices maravillosos, y tal cual quedaron colocados alrededor del año 1912, están en la actualidad. Es que después este palacio se convirtió en el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires. Pero los otros 5 tapices que quedaban y que fueron ofrecidos son comprados ni más ni menos que por Random House y los lleva a su castillo para la decoración de su castillo de San Simeón. Años más tarde, con las ventas de House, bueno, unos quedan en su castillo y otros quedan en una colección de Baltimore, una colección pública. Estos son los tapices de la colección Alburquerque. Estas fotografías las he cogido de la Getty, de la Reforma de la Getty. Ahora quiero hablar de una colección que se dispersa, pero se queda con nosotros. Entonces es la colección Villahermosa. La colección Villahermosa tiene su principal comprador, fue don Carlos de Gurrea Aragón. Fue gobernador de los Países Bajos en la segunda mitad del siglo XVII y hace una gran colección. Tenemos un problema con la colección Villahermosa, que es que no podemos entrar donde está su archivo privado, que es en Pedrola. Entonces, eso nos deja huecos en el estudio de esta colección. Pero pasaré de forma rápida a ver lo que... La duquesa de Villahermosa, a finales del siglo XIX, dona al Museo Arqueológico Nacional, creo que son 8 tapices de los actos de los apóstoles. Estos tapices están depositados ahora mismo en la Real Fábrica de Tapices. Pero el resto de la colección de tapices, se vende a la primera, a la colección Perina, a Marqueses de Perina. En el año 1896 tenemos constancia de que vende el marqués de Ayerbe, que se llaman Jordán de Uríe, vende tapices de la colección Villahermosa. No sabemos en qué momento pasa de Villahermosa a Ayerbe, porque Ayerbe es una casa zaragozana donde tenían un palacio decorado con muchos tapices. Pues a finales del siglo XIX vende ni más ni menos que 76 tapices, me parece que vende, que es un número ingente de tapices, y por una cantidad tremenda, 190.000 pesetas en ese momento, es... yo que he estado tocando lo que valen las distintas colecciones de tapices en ese momento, puedo decir que es una cifra altísima de la compra de estos tapices. Estos tapices se quedan unos en la colección Perina, que además tenemos la suerte de que todavía quedan, y no solamente todavía quedan, sino que han sido tan amables de que 2 veces hemos tenido, nuestra asociación ha podido ir a verlos. Entonces, los tapices que quedan en la colección Perina son 4 tapices de la serie de los continentes, unos tapices que son el día y la noche. Para nosotros es muy importante este escudo de armas, que lo tienen puesto en el comedor, porque son las armas de este Villahermosa que hemos dicho que fue gran comprador de tapices, las armas de él y de su mujer. Y una cosa, aquí os pongo una fotografía de los continentes. Y después quiero que hagamos hincapié en este escudo que os estoy poniendo a mano derecha o izquierda vuestra, que es un escudo de un castillo con un lema. Este ha sido lo que nos ha permitido identificar, junto con el escudo anterior, que estos tapices vienen de Villahermosa. El profesor de Marcel, y Margarita lo publicó también, es el que nos dice qué es este escudo, que a mí me trajo loca porque cuando lo vi en otra colección, este escudo es ni más ni menos que el escudo de la ciudad de Mons. Parece ser que el duque de Villahermosa había defendido contra los franceses a la ciudad de Mons y por ello la ciudad le regala o le facilita estos tapices. Estos tapices se unifican por medio de este escudo, de esta colección, con la colección Bauer. La colección Bauer
son de los pocos, de la poca burguesía, de alta burguesía, que compra tapices, porque conozco de esta época poco más que la colección Selga o la colección Bauer. La colección Bauer es los banqueros asociados con los Rothschild, son los banqueros de la Casa Real desde la segunda mitad del siglo XIX. El Palacio Bauer, que está en la calle San Bernardo, se llenó de tapices y fue la decoración y el diseño de su decoración y de su arreglo se debió a Arturo Mélida, que era el arquitecto que en este momento está haciendo estas transformaciones. La Casa Bauer, los Palacios Bauer, compra 4 tapices, que son los tapices que os pongo a mano izquierda mía, que son los tapices de los meses. Estos tapices son tapices de grandes dimensiones, hechos todos bajo el diseño de Teniers el joven y haciendo juego con los tapices anteriores. Tienen el mismo escudo en la parte central superior. Estos tapices se encuentran hoy en el Banco de España. Todo esto, como os digo, son parte de la colección Villahermosa que se va desgajando. Otros tapices que os pongo en la parte central son la exaltación del arte y las letras, también de la misma época, de la segunda mitad del siglo XVII, que se encuentran en la actualidad en el Banco de Santander. Y el último tapiz, en la última fotografía, que me ha costado trabajo porque son los que quedan en las casas, en la colección Bauer, en la propiedad privada de ellos, son unos tapices que son los tapices de las estaciones. Aquí os pongo para que veáis un poco, nada, simplemente para que veáis los tapices, puesto que las fotografías anteriores eran del blanco y negro del año 24, y estos son los tapices de los meses, que como veréis en la parte superior tienen la misma castillo con el mismo lema. Voy a pasar muy de pasada por una colección que es la colección Castro Serna de Anero, que es la que os he dicho que es en el finales del 19 la colección más importante que hay de tapices. De hecho, cuando en el 1909, creo que es cuando muere el marqués de Castro Serna, se valora en 400.000 pesetas o 400 y pico mil pesetas, cuando su colección de pintura, que era excelente, se valora en 160.000 pesetas, para que veáis la gran proporción. Esta colección se formó en el siglo XVIII y las crónicas de la época decían que era muy buena, pero que incluso estuvo a punto de arruinar a sus propietarios. Sí tengo que decir que la persona que la formó, los dos marqueses de Castro Serna, eran unos grandes conocedores. Todas las colecciones de tapices que conozco de esta colección son excelentes. Son tapices de la primera época, duran hasta, él compra tapices que son aproximadamente hasta 1525. Todos los tapices que conozco, bueno, excepto uno del que ahora diré, son tapices de Bruselas y con hilos de oro y de plata. Aquí os pongo la Verónica, que se vendió me parece que fue en el 2010, la Misa de San Gregorio, el que tenemos en este museo, que por supuesto es maravilloso, la Visión de Ezequiel, el Triunfo de la Fama, que se vendió y se fue al Metropolitan, la Historia de David, y el único tapiz que hay un poco fuera de esta colección es la Adoración. Es un tapiz que donó la duquesa de Castro Serna, donó, no sé si fue al Prado o al Ministerio de Cultura, está colgado en el Ministerio de Cultura. Esta colección es Las Marquesas de los Álamos de Guadalete. Es una colección que yo pienso que puede estar desgajada, posiblemente de la colección Medinaceli. Son unos tapices de la historia de Aquiles. Estaban en un palacio de Jerez. Se expusieron en la Exposición Universal de 1929 y en la actualidad los compró Paradores Nacionales. No quiero terminar sin hablar de una colección de tapices muy importante por la nueva concesión que se hace de las tapicerías. Hemos dicho que son pocas las colecciones que se hacen de tapices en esta época, pero la colección Fena Núñez hay que destacarla, puesto que los duques de Fena Núñez eran lo que se llama nobleza del sangre o alta nobleza, es decir, tenían tapices
con anterioridad. Sin embargo, hacen una nueva colección totalmente nueva que empiezan a hacerla en el 1856, creo que es cuando se establece el matrimonio en el Palacio de Cervelló, y del 56 al 1909 habían comprado en París solamente más de 150 obras nuevas de arte, de las cuales 30 eran tapicerías. Esto es el comedor, lo compran en la exposición de, parece que es 1870, no estoy segura, compran este y lo que demuestra es la nueva forma de coleccionar tapices del momento. Son tapices meramente decorativos con unas tapicerías de flores. Se llaman tipo buzón. Esto es forma y metida en boiserie. Esta forma de colocar tapices y de esta forma y este tipo de tapiz es un tapiz más lana que seda y de una densidad alta. Es lo que se va a decorar, con lo que se van a decorar algunas colecciones de tapices en este momento. Pues los marqueses de Linares compran también una colección parecida con motivo de La Fontaine, pero siempre metido en estas boiseries. La colección Fena Núñez tiene los tapices que os he presentado, todos nuevos, todos comprados en este periodo. Tienen los tapices que os he presentado de motivos florales, tienen un segundo grupo que es de primera categoría, que además nosotros tenemos en este museo uno de sus tapices. Si os fijáis, o si se puede ver algo en la fotografía que pongo del Salón de Tapices del Palacio de Cervelló, que es de finales del 19, se puede apreciar el tapiz que os he puesto en mano derecha, que es el tapiz que nosotros tenemos aquí. También quiero que hagáis hincapié en cómo se colocaban los tapices, que es con esta especie, haciendo como una cortina. Veis que se abre a una cortina. Esta colección, estos segundos tapices, son 3 tapices de grandes dimensiones. Uno, como hemos dicho, está en el Museo de Arte Decorativa, 2 está en la colección Fena Núñez, y después se completaba con 3 tapices góticos, se llaman tapices góticos, que estaban metidos en hornacina. Los otros tapices los he visto yo en la colección de la Duquesa del Arco en pizarra. Y el tercer grupo de tapices, que también es muy importante por una nueva concesión que hacen, los tapices del Quijote se hacen en distintas, en el siglo XVIII se hacen en París, se hacen en España, se hacen en Bruselas, pero es muy difícil encontrar una colección casi completa de los tapices del Quijote de Bruselas. Y esta familia tenía uno establecido en las escaleras, en unas decoraciones que le hizo el Marqués de Cuba. Estos tapices están hechos sobre un diseño de Copen y Van Orley y están hechos por Leinien. Están hechos en Bruselas a principios del siglo XVIII. Los conserva la Duquesa del Arco en su palacio de Pizarra, en Málaga, y los conserva en unas condiciones maravillosas y en una sala. Sí, no están unidos de la misma forma que los veis en la fotografía de la izquierda, puesto que una de las características de estas tapicerías es que, como no tienen borduras, se pueden unir las escenas de la forma que interesa. Y la tercera, la cuarta parte, que el cuarto grupo de tapices que hay en la colección Fena Núñez, es también una novedad, porque la Real Fábrica de Tapices, ante la poca demanda que le hace la Casa Real, tiene que abrirse a colecciones particulares. Y entonces, me parece que fue a finales del siglo XIX, abre a estas colecciones. He encontrado tapices que se hacen en este momento en la colección Viana y en la colección Fena Núñez. El comedor de diario, que también están llenos dentro de una boiserie, compran a la Real Fábrica de Tapices 5 tapices basados en diseño de Goya y diseño de Teniers, pero siempre no son los motivos exactos, sino que van cogiendo trozos del original. Y no quiero cansaros más, porque aunque tenía otra colección, quiero solamente concluir diciendo que en este estudio ha quedado claro que las grandes colecciones de tapices se dispersan, que hay unas personas que hacen una valoración especial de la tapicería en este momento y que hay que nombrarlas, que es Facundo Riaño, el conde Valencia de Don Juan, y Mélida, y
que nuestros tapices desaparecen y ya de los coleccionistas que os he hablado son los últimos coleccionistas privados. A partir de este momento, excepto la colección de fundaciones como Alba Medinaceli o Perinar, todas las grandes colecciones de tapicería están en instituciones, ya sea Banco de España, ya sean paradores nacionales, ya sean los museos americanos o ya sea el Banco de Santander. Muchas gracias.